perspicacia y suspicacia que tienen estos personajes. Entonces voy a tener el gusto de presentar para ustedes a nuestros ponentes del día de hoy. Quiero decirles que ellos han hecho el trabajo a distancia, sin embargo han conjugado muy bien los talentos, los encuentros para crear un libro, Resonancias del Chavo del Ocho en la niñez, educación y sociedad latinoamericana. Este libro fue editado en la ciudad de Buenos Aires por Claxo en 2020. Un poquito el trayecto académico de Daniel Frederick. Es profesor asociado de currículum en Teacher College, Universidad de Colombia. Frederick ha publicado extensamente en los campos de formación docente, educación internacional y comparada, estudios curriculares y cultura pop. Es cofundador del grupo de interés en enfoques postfundacionales en educación internacional y comparada de la Sociedad de Educación Internacional y Comparada, y coeditor de la serie Nuevas Direcciones en Educación Internacional y Comparada por Bloomsbury Press. Bienvenido, Daniel. Nuestra invitada, Erika, qué gusto, es profesora de educación en San Jose State University, California. Sus intereses de investigación incluyen la formación docente, las teorías del afecto y aprender a enseñar por la justicia social. Ha publicado en Education Policy Analysis, Archives, Civitas, Education, Politics and Culture. Bienvenida, Erika. Gracias por acompañarnos esta tarde. Igual, de lujo, Dulce. Gracias por estar con nosotros. Dulce María Cabrera es doctora en Pedagogía, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Las líneas de generación de conocimiento que trabaja son análisis político de discurso y sujetos educativos, investigación educativa, experiencia académica y trabajo. También política, currículum y gestión educativa. Pues darles la bienvenida y vamos a un poco a decirles la mecánica del trabajo. Un poquito, damos un encuadre de cómo surge, cuál fue la idea de Resonancias del Chavo del Ocho, en qué momento ustedes Erica's it's in Spanish. She's on a encuentran Zoom que tienen afinidad de intereses en este tema. Look at her. La primera parte, un poquito, la reseña del surgimiento. Huh? Y la segunda parte, que sería propiamente el contenido del material. La tercera parte lo dejamos abierto al público para interaccionar con ellos. Entonces tenemos aproximadamente una hora. Igual, ustedes nos dicen si está bien el tiempo o le damos ajustes hacia menor tiempo o un poquito más. Pues les dejo la palabra sin más ni más. Adelante, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Es un placer presentar el libro. Lo que vamos a hacer es hablar muy brevemente del libro en general y luego cada uno de nosotros tres vamos a hablar un poco del capítulo que escribimos nosotros para que darles una idea del alcance del libro. Y luego vamos a simplemente abrirlo para una conversación donde nos puedan hacer preguntas. Queremos mencionar que el libro está disponible gratuitamente, es de acceso abierto. El libro fue originalmente publicado en inglés en el 2007, pero en español este año. Y la Feria del Libro tiene el link para el que quiera y lo podemos distribuir también. Les voy a compartir mi pantalla. Un minuto. Bien, esa es la hermosa tapa que tenemos. Bueno, Erika y yo editamos este libro. Y bueno, el libro es un libro que surge a partir de una curiosidad y un momento específico en nuestras vidas. Erika y yo nos conocimos aquí en Nueva York, donde estoy yo viviendo hace 10 años. Y Erika, como estudiante de doctorado en el programa en el que yo trabajo como profesor, nos preguntábamos acerca de este fenómeno desde el Chavo, que es un fenómeno que cruza todo el continente americano. Es un personaje que básicamente cualquier persona latinoamericana de edades entre 4 y 50 años tiene una reacción cuando se le menciona una frase del Chavo. No siempre la reacción es positiva,
no es un libro que busca idealizar o hacer un ídolo del Chavo, sino que es miradas de distinta manera críticas y afectivas y de distintos tenores con respecto al personaje. Lo que nos parece fascinante del Chavo es que es un personaje que toma diferentes versiones y se las propia de diferentes maneras en distintos lugares del continente, por distintas clases sociales, por distintos grupos, y no encontramos otro producto que tenga la misma llegada. Hay telenovelas venezolanas que fueron muy vistas, pero solamente por cierto grupo etario, pero el Chavo tiene esta cosa de que adultos se sentaban con niños a mirarlo juntos, que tiene una tan larga duración que se empezó a filmar en el 70, pero que todavía sigue siendo repetido, o por lo menos hasta hace un mes atrás seguía siendo repetido en la televisión, y hoy por hoy sigue siendo consumido también en YouTube y en otras plataformas, ¿no? Y nos llevó mucho a preguntarnos cómo es que el Chavo tiene esa llegada. No buscamos explicar el Chavo, sino que entender un poco cómo el Chavo resuena, tiene ecos a lo largo del continente, ¿no? Y con distintas miradas, distintas disciplinas y distintas lentes. Ahora Erika en un momento va a hablar un poco de algunas de esas lentes, pero es un poco un esfuerzo que tuvimos por tomar en serio la cultura pop, ¿no? O sea, un producto tan simple como es el Chavo en un punto, tiene influye en la producción de subjetividades, en la producción de los sujetos que lo miran, en la producción de lenguaje y de miradas sobre la pobreza, la mirada sobre el otro, la mirada sobre qué quiere decir ser latinoamericano, cómo es que el Chavo se volvió un producto latinoamericano y no solo mexicano, y sin nunca perder la mexicanidad en algún punto. Esas son todas preguntas que nos hicimos a través de este libro editado. Y al ser un libro editado es un libro que busca realmente no llegar a un consenso, sino que extender la mirada. Erika. Entonces, gracias, Dani. Una cosa que nosotros queremos enfatizar es que nosotros usamos unas raíces, como pueden ver aquí en el PowerPoint, que se conectan con otras raíces, que no necesariamente tienen un principio y un fin definido. Nosotros no intentamos, como mencionó Dani, buscar consensos en torno a lo que constituye el significado auténtico, ¿verdad?, de la obra del Chavo del Ocho. Nuestra intención fue ver las tensiones, las contradicciones y las conexiones. Y por eso usamos esta figura de una rizoma, porque el Chavo puede ser visto como un icono latinoamericano y al mismo tiempo también como algo profundamente mexicano, al mismo tiempo también como un imaginario subversivo de la niñez, como un nuevo tipo de figura latinoamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue más que todo ver estas conexiones. Y Dani, la siguiente, por favor. Y también una cosa que queremos destacar es que nuestro libro fue, bueno, queríamos invitar a una perspectiva internacional, porque como mencionó Dani, hay muy pocas instancias donde el mismo producto cultural se ha expandido a través de lo largo de un continente y que ha dejado un impacto tan profundo por tantas décadas y que al mismo tiempo ha producido efectos muy específicos de acuerdo a cómo fue recibido en cada lugar, en cada tiempo y momento político. Y por eso nosotros invitamos a nuestros colegas de varias partes de Latinoamérica, y ahí están los nombres de nuestros colegas en la pantalla, y la verdad es que los invitamos para ayudarnos a pensar en las diferentes conexiones e ideas del Chavo del Ocho. Y entonces tenemos personas de Chile, por ejemplo, Dani de Brasil, Dulce, por supuesto, y otros de México, yo de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de Brasil, y de verdad que ellos nos ayudaron muchísimo y estamos sumamente agradecidos con todo el apoyo y la ayuda que nos dieron con este libro también. Y además lo que queríamos hacer es traducir a autores latinoamericanos que están produciendo cuestiones muy interesantes en sus localidades al inglés para establecer un diálogo, ¿no? Y ampliar esa mirada también desde acá. Por eso el libro salió primero en inglés y luego en español. Bueno, entonces voy a hablar un poquito del capítulo que escribí yo con mi colega Nicolás Arata, de Argentina. Y lo que hicimos nosotros fue mirar
a esta escena, a las escenas de escuela en El Chavo. Los que conocen El Chavo saben que la mayor parte de los capítulos de los sketches ocurren en la vecindad, pero hay un número muy significativo de escenas que ocurren en la escuela. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿qué pasa en la escuela del Chavo? ¿No? ¿Qué podemos aprender sobre la escuela del Chavo? ¿Qué se enseña? ¿Qué se aprende? ¿Y qué nos dice la escuela del Chavo acerca de la escuela en Latinoamérica? ¿Hay algo que podamos empezar a pensar, que el Chavo nos lleve a imaginar? Y nuevamente, vuelvo a esto de que no buscamos decir qué maravilloso que es el Chavo o qué terrible que es el Chavo, sino que entenderlo como un producto complejo de un momento específico, pero con ecos hasta el presente. Para hablar un poco de mi capítulo y de algunas de las dimensiones que con mi colega exploramos, voy a mostrar algunos clips para ir pensando juntos la escuela del Chavo. Entonces, este primer clip es sobre un capítulo que... Hay muchos capítulos que se refilmaron varias veces, o sea que si bien este acá dice 1986, la primera versión fue en los 70 y se va refilmando, van reciclando los guiones varias veces. Entonces, quiero mostrarles una escena sobre una clase de economía en la escuela del Chavo, donde, para darles un contexto, al principio el profesor Girafales empieza diciendo, bueno, la economía es la ciencia que nos ayuda a evitar desperdicios. Y la escuela nos ayuda a pensar cómo manejar el dinero. Entonces, voy a buscar un pequeño segmento acá para hablar un poco del mismo. Olvidan las cosas. Y qué bueno que mencionaste eso, Chavo. Mira, las cosas se te olvidan porque no las guardas en la memoria. Guardar es lo mismo que ahorrar. Y esa es la segunda condición para que dejes de ser pobre. Que ahorres. ¿Que ahorre qué? El dinero. ¿Cuál? Chavo, ¿alguna vez habrás tenido una moneda en el bolsillo del pantalón, no? Sí, pero el bolsillo estaba agujerado. Ah, pero sí es cierto eso que usted dice, porque Jaimito el cartero me dijo una vez lo mismo. ¿A qué te refieres? Que la gente sí puede guardar en la memoria las cosas. Ah, sí, claro. O sea que sí conviene ahorrar, pero no siempre. ¿Cómo de que no siempre, Chavo? No, nada más cuando guarda uno cosas buenas. Porque, por ejemplo, si tiene uno basura, no conviene guardarla, es mejor echarla en el basurero. Sí, eso sí. Y lo mismo pasa con las cosas que uno guarda en la memoria. Por ejemplo, si un niño llega y te pega muy fuerte, no conviene guardar eso en la memoria porque lo vuelves a recordar y otra vez te duele. En cambio, cuando pasan cosas bonitas, sí conviene guardarlas en la memoria porque te vuelves a acordar y te vuelves a poner contento. Y la felicidad es estar contento. Así es. Claro, así es. O sea, que conviene guardar en la memoria los recuerdos de las cosas buenas por si alguna vez llega un momento de inflación de felicidad. Lo que vemos en esta escena es un poco estas tensiones que nos interesa mucho explorar en las escenas de escuela del Chavo, ¿no? Por un lado está el Chavo que se presenta como el alumno más empobrecido materialmente, que frente a la visión de la economía meritocrática del profesor Girafales, donde, bueno, el problema es individual, hay que ahorrar, y si uno ahorra, bien, y el otro que le dice, pero si mis pantalones están agujereados, ¿cómo no puedo ahorrar algo que no tengo, ¿no? En tensión, volviendo a esta idea de la pobreza no importa, lo material no importa, lo que importa es ser felices, ¿no? Que es una visión que esto lo encontramos a lo largo de muchos de los capítulos, que el Chavo representa la pobreza desde una mirada de la clase alta mexicana, ¿no? Es como la clase alta mexicana se imagina la pobreza, o se quiere imaginar la pobreza. No es necesariamente una imagen de pobreza realista y no busca hacerlo, pero que tiene un mensaje también está bien complejo, ¿no? Y muy problemático, que por un lado es emocional y con la música, pero al mismo tiempo que juega con la subversión de lo establecido a través del Chavo, que continuamente cuestiona el conocimiento del profesor y la visión, pero al mismo tiempo volviendo a lo importante es lo individual y ser felices, no importa lo material. Pero también en la escuela del Chavo encontramos momentos de
de subversión de la imagen misma de la escuela, ¿no? Los que conocen el show saben que Don Ramón es quizás el personaje que junto con el Chavo están bien abajo en la escala social. Don Ramón continuamente está con hambre, continuamente se le ríen por no tener trabajo, continuamente está buscando evitar pagar la renta, y siempre está en problemas, al mismo tiempo que usa bastante la violencia física contra su hija, la Chilindrina. Hay un momento en el show en el cual el maestro Girafales tiene que salir del aula por una razón y le pide a Don Ramón que por favor cuide a los chicos por un ratito. Y pasan algunas cuestiones que son muy interesantes para pensar. Entonces voy con 2 clips muy, muy pequeños, ¿sí? Presente, señor profesor. ¿Qué vale más? ¿1 kilo de jitomate o 1 kilo de cebollas? No sé. ¡Reprobada! A ver, ñoño. ¿Qué vale más? ¿Un gol de campo o un touchdown? Ay, no sé. ¡Reprobado! Godínez, Presente, señor profesor. ¿qué vale más? ¿Una corrida o una tercia? ¿En abierto o encerrado? Esta pequeña escena lo que pone en evidencia, o sea, ¿de dónde viene la risa? La risa es porque la escena del Don Ramón, que supuestamente no sabe nada, determinando quién posee conocimiento y quién no. La risa viene porque las preguntas que hace Don Ramón son preguntas relevantes para la vida. Por ejemplo, ¿qué vale más un kilo de jitomates o 1 kilo de, no sé, lechuga o lo que fuera? O ¿qué vale más un gol de campo o un touchdown? Son preguntas que tienen que ver con lo cotidiano y que no suelen entrar en la escuela. Entonces, viene la pregunta porque la risa viene porque la pregunta pone en evidencia lo irrelevante del contenido escolar. O sea, ¿de dónde viene la risa? Y eso es lo que nos parece súper interesante de esta escena, ¿no? Y nuevamente, y volvemos a lo mismo, son tensiones. Por un lado, nos estamos riendo de Don Ramón, o nos estamos riendo con Don Ramón, nos estamos riendo que los 2 alumnos que suelen siempre tener buenas respuestas, que son Popis y Ñoño, en este momento en el cual se le hacen preguntas concretas no saben responder, y Godínez, que nunca da una respuesta correcta, cuando se le hace una pregunta sobre póker, sabe la respuesta. Entonces, estas son cuestiones que nos parecen muy interesantes. Y esta escena termina de la siguiente manera. El profesor Girafales vuelve al aula, luego de su ausencia, y se encuentra con un Don Ramón que está explicándole a los alumnos qué quiere decir el signo de veneno en la calavera en el signo de veneno o de electricidad, ¿no? Los peligros de encontrarse con ese signo. ¡Bravo! El orden y la disciplina, sino además capturó la atención de los niños. En un tiempito libre le digo cómo se hace. Con permiso. Gracias. Por nada, colega. Ya. Bien. Esta escena es súper interesante porque al principio cuando el maestro le pregunta a Don Ramón si se puede quedar a cargo de clase, dice, sí, yo soy maestro. Y Girafales le dice, ¿cómo? Y dice, sí, soy maestro de obras. Y Girafales, por un lado, bueno, es un adulto se puede quedar, pero por otro lado nunca puede entender cómo ese adulto es mucho más efectivo que él mismo en dar clases relevantes. Y el Don Ramón, que posiblemente fue expulsado de esa escuela en su propia juventud, se ve revalorizado por ese espacio y la apertura que tiene la escuela misma como institución, ¿no? La escuela que solemos criticar, que solemos entender
como muy problemática, al mismo tiempo permite esta fluidez de posiciones, permite esta fluidez que dan lugar a la comedia, pero al mismo tiempo a pensar cuál es el espacio institucional de la escuela. Finalmente, una cuestión más sobre la escuela en El Chavo es que en la mayoría de los programas de televisión con actores sobre la escuela, los actores físicamente van creciendo a lo largo del programa, entonces hay momentos que son rituales en estos programas, ¿no? Siempre está al fin de año la graduación, están los exámenes, está el pasar de grado, está el terminar la secundaria o lo que fuera. Las únicas excepciones a esto son los programas en dibujos animados, como Los Simpson o South Park, en los cuales los personajes siempre se mantienen a la misma edad y no hay progreso. Pero este programa, al tener adultos vestidos de niños, no tiene que lidiar con los actores que crecen. Entonces, en la escuela del Chavo no existe el progreso. Nunca se aprende en el sentido de que no hay un día en el cual se refiera a la lección del pasado. Los niños nunca pasan de grado, siempre es el mismo maestro. Los exámenes no tienen consecuencia, ¿sí? Si bien en ese momento los alumnos se angustian porque no van a aprobar de grado, en el próximo programa eso se olvida y se vuelve a cero. Y esto nos permite preguntarnos acerca de qué quiere decir una escuela antiprogreso. Por un lado, uno podría decir, bueno, esto quiere decir que la escuela en Latinoamérica no se aprende nada, y no es lo que nosotros queremos decir. Lo que nosotros queremos decir con Nicolás es que pensar a la escuela separada de la noción de progreso, aprendizaje y desarrollo permite esas aperturas a una libertad en las cuales, si no nos preocupáramos tanto por el examen, por pasar de grado y todo eso, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son las libertades que nos permite desenlazar nuestras nociones desarrollistas, en el sentido del desarrollo del aprendizaje, de la escuela como un momento, como un evento, como algo que pasa en ese momento, y si lo disfrutáramos de ese momento en sí mismo, sin tanto pensar en largo plazo, podrían darse situaciones como las que se dan con Don Ramón. Bueno, este es el capítulo que escribimos con Nicolás Arata, y ahora Erika va a hablar de su capítulo. Perdón, ok, ya me oyen, ¿no? Ok, bueno, gracias, Dani. Entonces yo voy a hablar un poquito sobre el capítulo que yo escribí, y el capítulo se titula El Chavo del Ocho como un público íntimo en Venezuela. ¿Qué pasó con la buena vida? Y puedes ir a la siguiente, Dani. El capítulo que yo escribí empieza en una época muy específica en la historia de Venezuela. Fue cuando yo tenía 7 años, durante un evento llamado el Caracazo, que fue una ola de protestas, de disturbios, de saqueos y tiroteos masivos, que a lo largo de una semana, fue en finales de febrero de 1989, que, bueno, murieron muchas personas, y que coincidió con muchas de las políticas de liberalización económica, también conocidas como reestructuración neoliberal, que empobreció a mucha de Latinoamérica. Y fue durante este evento, el Caracazo, que de verdad yo empecé a ver el show del Chavo del Ocho obsesivamente todas las noches, junto con mi familia, ¿no? Mi hermana, mi hermano, la señora que nos cuidaba, y también mi papá y mi mamá. Y de este evento surgieron varias preguntas para mí, y en la siguiente, Dani, por fin, gracias, fueron las siguientes. ¿Por qué, por ejemplo, fue tan popular este show, El Chavo del Ocho, en Venezuela en las décadas de 1980 y 1990, que coincidían con mi niñez? ¿Y cómo es que este show se convirtió en un lugar de apego emocional a tantos venezolanos? Porque si vemos a las cifras, aproximadamente 62% de televidentes venezolanos veían religiosamente a este show mexicano. Y también la última pregunta que yo trato de escribir es la tercera pregunta: ¿cómo es que este show pudo generar respuestas afectivas tan poderosas, pero al mismo tiempo muy variadas? Por ejemplo, dentro de mi propia familia tenemos yo que adoraba el show, y tenemos a mi papá, por ejemplo, que aborrecía, que no le gustaba para nada el show del Chavo del Ocho. Entonces, estas fueron las preguntas que yo quería desarrollar a través de este capítulo, específicamente en torno a la historia de Venezuela. Y la siguiente, Dani.
Y en cuanto al marco teórico de este capítulo, mi trabajo de verdad que se basa mucho en lo que se llama el giro afectivo, que considera a los afectos o a los sentimientos, a las emociones como poderosos objetos de investigación. Y el argumento central que yo planteo en este capítulo es que la popularidad, el magnetismo, por ejemplo, del Chavo del Ocho puede ser atribuido a la capacidad del show de forjar lo que una académica americana llamada Lauren Berlant, lo que ella llama un público íntimo. Es decir, es una estructura estética y afectiva que une a extraños a través de lazos emocionales y que promueve o al mismo tiempo una sensación, un sentimiento de pertenencia. Entonces, yo describo como el show del Chavo del Ocho a través de una crónica explícita e implícita de la desintegración de las fantasías sobre la buena vida, por ejemplo, la estabilidad laboral, la movilidad ascendente, la igualdad social y las relaciones íntimas. Yo propongo que el Chavo del Ocho funcionó como un espacio de conexión emocional que unía a los espectadores venezolanos de distintas clases sociales a medida que descubrían que su mundo, la Venezuela de las décadas de los años 80 y 90, ya no podía darle un sustento a aquellas fantasías, en los años 60, por ejemplo, 70, ellos pensaban que tal vez podría ser posible. Y entonces es importante ahorita explicar un poquito la situación de Venezuela. Por ejemplo, antes de los años 80, antes de la llegada de estas políticas de liberalización económica, la verdad es que Venezuela fue bastante privilegiada e incluso excepcional con respecto a muchos otros países de la región. Por ejemplo, no fue gobernada por violentas dictaduras, movimientos nacionalistas, extremistas, perturbaciones económicas, por ejemplo. Las condiciones materiales en Venezuela, la verdad es que tuvieron grandes niveles de crecimiento en los años 60 y 70. Y entonces yo propongo que el show, Dani, puedes ir a la siguiente, fue un sitio de identificación, pero al mismo tiempo un sitio de reconocimiento cruel, y también un sitio de experimentación y forjamiento de nuevas formas de ajuste. Y esos son los 3 puntos. Y voy a explicar un poquito más en detalle sobre cada uno de estos puntos y dar unos pequeños ejemplos. Ya todavía no. No, tranquilo. Entonces, con el primer punto, el punto del Chavo del Ocho como un sitio de identificación. Yo propongo que a través de escenas de crisis cotidianas que vemos a lo largo del show, que los televidentes venezolanos de distintas clases sociales podían identificarse con lo que Berlant llama vivir permanente dentro de una crisis ordinaria. Por ejemplo, para los televidentes de las clases media, la clase alta, por ejemplo, podían ellos identificarse con la frustración de, si se recuerdan de doña Florinda, a tener que vivir entre la chusma, como ella decía, o la frustración, por ejemplo, del señor Barriga ante las continuas evasiones de don Ramón, a quien tanto adoro, a la hora de pagar el alquiler cada mes, ¿no? Y a la inversa, los espectadores venezolanos de clase media, baja o baja, podían identificar, por ejemplo, con lo que ocurría con el Chavo, con don Ramón, en cuanto a la escasez de comida, la escasez de trabajo y la escasez de hogar. Y para el siguiente punto, esta idea del Chavo del Ocho como un sitio de reconocimiento. Y yo quiero agregarle que fue un sitio de reconocimiento bastante cruel para los televidentes venezolanos en aquel momento. Y otra vez, para mencionar el nombre y algo que escribió la académica Lauren Berlant, ella dice que para vivir, que vivir lleva a que nosotros nos apeguemos a algo, ya sea una fantasía de la buena vida, del amor afectivo, porque estas fantasías permiten sobrevivir la vida.
a pesar de que para muchas personas estas fantasías no son más que una mala vida que nos desgasta. Y así que para Berlant, estos apegos operan como un vínculo de lo que ella llama un optimismo cruel. Es decir, que nuestros apegos a estas fantasías son crueles porque realmente son obstáculos. Son obstáculos para nosotros. Y nosotros podemos ver esto en varios ejemplos a través del show, por ejemplo, y no voy a hablar de todos los ejemplos, pero uno que recuerdo muchísimo es, por ejemplo, el ejemplo de doña Clotilde, que está, por ejemplo, enamoradísima de su vecino, don Ramón, siempre elaborando planes para encontrarlo solo, o para abrazarlo, para cocinarle tortas, qué sé yo, o invitarlo al cine. Y también lo vemos mucho con, por ejemplo, el profesor Girafales y doña Florinda, que siempre en los momentos que se van a besar o abrazar, siempre algo pasa, ¿verdad? Y nunca ocurre el beso y el abrazo. Y entonces, como siguiendo esa línea, en la Venezuela de los años 1980 y 1990, cuando las ideas de la buena vida, o sea, la igualdad social, el amor íntimo, que en algún día tal vez parecieron alcanzables, ya se habían desvanecido. Es decir, que los televidentes sostuvieron sus propias fantasías a través del show y de los apegos de los personajes. Incluso cuando estos apegos crueles afectaban negativamente a los personajes, como vemos con doña Clotilde, como vemos con doña Florinda, y también a la audiencia propia de Venezuela. Y por último, el show también funcionó como, propongo yo, como un sitio de experimentación y como un sitio de forjamiento de nuevas formas de ajuste dentro de estas políticas de liberalización económica. Por ejemplo, como Dani había mencionado, vemos a muchas escenas de exceso, de absurdo, por ejemplo, adultos que juegan el rol de niños, por ejemplo. Y entonces yo digo que la serie presenta, quizás de informe no intencional, formas alternativas de ajuste a la crisis que estaba desarrollándose en Venezuela en los años 80 y en los 90. Y yo uso como un ejemplo al personaje, mi personaje favorito, al aguafiestas Don Ramón, que según una perspectiva neoliberal, por ejemplo, podríamos clasificarlo como un fracasado, porque es pobre, claro, desde una perspectiva neoliberal, malnutrido, se queja de todo, no le gusta trabajar. Pero yo digo que a lo largo del show, él es uno de los únicos personajes que busca arreglárselas y que tiene mucho éxito. Por ejemplo, él logra, creo que son 8 o 9 temporadas, donde nunca paga ni un mes de alquiler durante todas las temporadas, ¿no? Y también él es uno de los personajes que mira periódicamente a la cámara, con lo cual es como que se da a entender que se está dirigiendo a los televidentes directamente. Y entonces don Ramón como que siento yo que posiblemente llama a los televidentes venezolanos a interrogar y a desafiar estas fantasías ilusorias de la buena vida. Y para concluir, a pesar de que el Chavo del 8 ya no es transmitido por televisión, como mencionó Chavo, a nivel nacional, como mencionó el Chavo, como mencionó Dani, perdón, Dani, por televisión a nivel nacional, todavía es considerado como una de las series más populares en el YouTube venezolano, alcanzando quizás una audiencia más grande que en la Venezuela de mi juventud, de los años 80 y 90. Y debido a esta popularidad en medio de la actual situación de Venezuela, donde la vida de verdad que se ha vuelto literalmente insoportable, quiero plantear que este show, El Chavo del Ocho, continúa uniendo a extraños en este público íntimo que al mismo tiempo funciona como un sostén emocional, pero al mismo tiempo funciona como algo bastante cruel. Y eso es lo que explico más en mi capítulo. Y ahora se lo voy a pasar a Dulce. Gracias, Eri. Pues bueno, en el capítulo que pudimos escribir con mucha dificultad, José Carvajal y yo, teníamos un reto.
Yo ahora estoy viendo en el Facebook justamente unos comentarios que van surgiendo aquí del timeline, que justamente eran el principal enemigo a vencer. Si quieres, Dani, le pones a la primera, porfa. El Chavo como una repetición de clichés, de estigmas, de clasismo, de body shaming, racismo, de bullying, de normalización de la crueldad. ¿Y cómo hacíamos con eso como mexicanos para decir algo distinto del Chavo? Intelectualmente que provocara alguna reacción. Entonces ya traíamos de entrada un cliché del cliché. Y bueno, habría que enfrentarlo. También estaba esta otra idea de que la televisión es una caja que idiotiza, y entonces que uno está como tonto todo el día nada más recibiendo lo que la televisión manda, ¿no? Otra parte que también es muy interesante de leer era cómo en el contexto mexicano la realidad que se vivía era muy marcada por la represión política, la televisión era un aparato de Estado prácticamente que reproducía las condiciones que el régimen político vigente dictaba. Entonces era una realidad que uno vivía al salir de su casa y otra realidad que uno vivía al llegar a la casa y sentarse a ver la televisión, sobre todo a ver el Chavo, que se transmitía en un horario en el que muchas personas trabajadoras habían salido ya de sus casas y que se acomodaban en el sillón a ver la televisión. Entonces era bastante difícil luchar con esos estigmas del estigmatizador Chavo, así como una especie de mala imagen, es mala prensa escribir sobre el Chavo en México. Entonces era muy difícil, y nosotros lo que intentamos con José Carvajal es destacar un aspecto educativo de la serie que se da, pues eso, sin querer queriendo, ¿no? Como un cambio de gramática social y un cambio de gramática educativa, que incluso en los estudios de popularidad se pelea sus buenos lugares hasta con Maradona, ¿no? Entonces el Chavo y Maradona, habrá que ver quién es más conocido y por qué generaciones, ¿no? La siguiente, por favor, Dan. Entonces, nuestro artículo parte de el capítulo parte de un primer planteamiento de Michel Desertot. Michel Desertot dice que efectivamente la imagen que se produce en la televisión es una imagen primera, con ciertos contenidos ideológicos, con ciertas características, ¿no? Y que efectivamente hay una transmisión. También dice Michel Desertot que esa imagen no es la única imagen, hay una segunda imagen que se produce por quien ve, ¿no? Por el televidente. Esa segunda imagen no necesariamente tiene que empatar con la primera imagen que viene de la televisión. Y exploramos dos escenarios en donde esto era posible comprobarlo, digamos, por decirlo así, ¿no? Primero, cuando decimos, ¿quién es el Chavo? Para algunos el Chavo no existió, para otros era huérfano, para otros vivía en el departamento del 8, para otros vivía en el barril que estaba en medio de la vecindad. Incluso Chespirito dice, lo vi una vez por la calle con calzoncillos y zapatos que eran de un adulto, ¿no? Un poco desprolijado. Y nadie sabe realmente quién es el Chavo. Entonces esto implica que haya una producción o sea, el Chavo es un producto cultural. Hay una producción que la televisión hace, pero ahora que vemos los dibujos animados que ya decía Erika en 2006, ese Chavo ya es otro Chavo. Incluso nosotros en el lenguaje de la década de los 80, 90, decir Chavo era ¿qué onda Chavo? Era ¿qué onda cuate? ¿Cómo estás? ¿No? Hola amigo. Y poco a poco el Chavo ya no hace referencia al Chavo del 8, ¿no? Otro espacio donde lo vimos, este proceso de producción de la imagen primera, como dice Certo, fue en la vecindad. En la vecindad nosotros tenemos elementos prehispánicos que nos acercan a la vecindad. El cihuacali era una disposición doméstica que giraba en torno a la cocina, todo el mundo se sentaba alrededor del fogón, las familias se reunían ahí, y lo que hace la vecindad es traer esta dinámica que se presentaba del campo a la vida urbana, y entonces las vecindades van a ser estos complejos de aglutinamiento, de hacinamiento, de pobreza, en donde hay un punto central y todo se organiza alrededor de él, como se ve en la vecindad del Chavo. Sin embargo, no todas las vecindades son iguales, y había un proceso de identificación con los conventillos o con otras formas de hábitat que habían en otras regiones de América Latina. Entonces era necesario que eso que se producía en la televisión, pues de alguna manera también tuviera un proceso de construcción, por decirlo de manera rápida, aunque sea un poco abrupto, ¿no? En ese sentido, la vecindad entonces se va a instalar como una metáfora de la ciudad, y así como la vecindad es la ciudad, el barril del Chavo es la casa. Entonces hay una relación adentro-afuera que disloca lo convencional. En ese sentido, ya estábamos alejándonos de
esta idea de que el chavo solo transmite body shaming, solo transmite ideología, solo transmite bullying, porque hay otras formas de relación con un producto cultural que implica que aquel que lo recibe lo transforme, lo produzca y lo cambie. Si quieres la siguiente y última, Dan. Entonces, con José pensamos que habían 3 procesos educativos, uno que se da en el medio, otro que se da por el medio y otro que se da contra el medio. Esto es, la televisión produce sí un producto cultural ideologizado que muchas veces solapa las prácticas represivas de un gobierno, es cierto, pero también tenía contenidos afectivos que intentaban evocar una identificación y que muchas veces, a pesar de que la intención era buscar una identificación, provocaban un rechazo abierto, brutal, una confrontación, incluso a no querer saber nada del chavo en las generaciones que nos tocó vivirlo. En ese sentido, consideramos que esto es totalmente no intencionado, es sin querer queriendo. Hay un proceso educativo a través de esta relación con la serie que implica que quienes lo vimos o quienes decidimos no verlo, hayamos producido, hayamos recibido esa información, pero que la hayamos transformado de acuerdo a nuestros propios modos de subjetivación. De tal manera que yo identifico o no un chavo víctima de bullying, pero también puedo identificar un chavo que es acusador. Puedo ver un chavo que es inteligente cuando da una respuesta asertiva en la escuela, o puedo ver un chavo que sencillamente no va a ser de los alumnos más destacados de acuerdo a ciertos márgenes sociales y a ciertos productos o proyectos educativos. Entonces, este proceso, sin querer queriendo, es educativo y es político porque cambia, altera la gramática convencional. Necesitas haber aceptado algo del lenguaje del chavo para poder desmontarlo y para poder rechazarlo. Tienes que primero haberte acercado a ese proceso para poder generar una respuesta, una apropiación o una desidentificación o estas tensiones que se viven, este amor-odio por el chavo. Hay una disrupción de espacio-temporal, se subvierte la capacidad del medio, es decir, no solo estamos como viendo ver qué nos avienta la televisión porque no tenemos nada que hacer, al contrario, hay un proceso de producción cultural. Incluso en esta imagen que estamos viendo, lo que está ahí como imagen del chavo, en realidad es un Funko, que ya no es el chavo de la televisión, no es el chavo de los 70, y que al mismo tiempo nos permite evocar simbólicamente a esa imagen. Pero esa imagen no es algo que se haya construido ex profeso para provocar rechazo, o amor, o deseo, o afecto, como decía Erika. Hay un proceso propio, un modo de subjetivación que es el que te permite a ti construir esta relación. Es educativa no porque tenga un contenido pedagógico, sino que es educativa porque implica que el sujeto se ponga en acto, hasta para decirle no gracias. Tiene que emerger esa subjetividad frente a lo que la televisión le ofrece. Y eso nos dice que los televidentes somos bastante activos, por decirlo así, respecto de los procesos culturales y de los productos culturales que se nos ofrecen y cómo esto transgrede o cambia las pautas con las que la educación incluso puede ser pensada en una serie que de entrada se presenta como una serie cómica, familiar, de humor blanco y que tiene muchos matices que sin duda lo que podamos decir ahora de ella pues se quedará corto frente a toda la posibilidad de resignificaciones de la serie. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bien, espero que se haya podido escuchar bien. Y bueno, estamos para preguntas, para diálogo. No sé cómo quieren analizarlo. Sí, mira, pues estamos aquí comentando, revisando. Andrés, no te escucho bien. El volumen está muy bajo. A ver, dame un momentito. A ver, ¿me escuchas ahí, Dani? Un poquito mejor, sí. Un poquito mejor, a ver. Voy a tratar de hablar más fuerte. A ver, ¿ahí ya se escucha mejor? Sí. Vale. Ok, entonces comentábamos de los comentarios que se hacen en el Facebook, un poco la crítica, otro poco el análisis, y entonces yo quiero retomar algo que comentaba Dulce, las tensiones y las contradicciones, la parte social, ¿no? Esta parte que por un lado
parece broma, por un lado parece que es reírse de la realidad, pero que estaba reflejando la realidad. ¿Qué podemos comentar ahí? Esta parte la hacía Dulce cuando empezaba comentando las tensiones, las contradicciones. ¿Nos puedes comentar algo más? ¿Dani o yo? Perdón, Dulce. Gracias. Era que iniciaba. Bueno, las contradicciones era porque en México no tiene la misma recepción el Chavo. De hecho, generalmente cuando había que hacer la búsqueda bibliográfica era esto de los clichés, la ideología, cómo podríamos valorar algo que la producción era muy mala, ¿no? Y también había esta otra mirada, por ejemplo, ahora, hoy en día, las películas del Santo, el Santo que es un luchador de estos wrestlers, ¿no? Eran también producciones muy malas. Tú veías que se caía el cartón a mitad de la película y eso era la escenografía. Era ese tipo de crítica que no es que no tenga elementos de razón, las puede tener argumentos serios, pero no es lo único que ofrece, es esta posibilidad de tratar de darle la vuelta y algo que no se había considerado como educativo, ver que aunque sea para seguir fomentando el acoso, el body shaming o la ideología, es educativo, porque incluso esas personas que lo tomen así y que lo utilicen como ejemplos a continuar, o ejemplos para suspender una actitud de acoso, tienen que recibir ese contenido y tienen que trabajarlo, tienen que apropiarse de ellos, y es esa respuesta donde emerge lo educativo, es en la respuesta, no en lo que emite el medio. Y ahí Michel Desertot es muy atinado porque dice, el televidente no solamente recibe, incluso esta lógica del panóptico donde todo está controlado, el televidente la puede subvertir, y está tan subvertida que todos amamos una playera de Rondamón, aunque los digan, sí, pues el bullying y el acoso, sí, pero Rondamón es uno de los personajes más aceptados. ¿Y quién era? Como decía Erika, ¿no? Un poquito engaragán, no pagaba, pero era muy buen padre. O sea, siempre lleno de contradicciones. Todos los personajes están llenos de matices, de contradicciones, y no puede ser blanco y negro. De hecho, todos los personajes ofrecen esa complejidad. Entonces, también creo que nos impone un reto de mirar esa complejidad y no quedarnos nada más con esta primera, y sí que tiene razón, pues, estos primeros críticas de la ideología, pero no es todo lo que hay ahí. Gracias. Compañeros. Si puedo agregar dos cositas. Una es que en México hay una lectura agregada a esta que no la tenemos en el resto de Latinoamérica, que es el vínculo entre el Chavo y el PRI y los medios dominantes del momento, que cuando el Chavo viaja al resto de Latinoamérica, eso no nos llega. Entonces, es interesante como cuando fuimos a buscar contribuyentes para el libro, los más críticos al Chavo suelen ser los mexicanos, porque tienen esas capas de historias que nosotros no tenemos. Y lo otro que quiero decir es que Stuart Hall decía que no hay nada menos socialista que pensar a la audiencia como pasiva, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo Dulce, ¿no? Que es la audiencia, o sea, uno cuando analiza la cultura pop no puede simplemente mirar a la cultura pop como si fuera unidireccional, como si fuera un grupo de sentidos que se imponen sobre la audiencia. La audiencia siempre tiene interacciones con esa cultura. Y en esa generación de nuevos sentidos es donde se genera, como estoy de acuerdo con Dulce, la educación. Ok, Dani, en ese mismo sentido, mira, cuando yo revisaba tu libro, que no lo acabo de leer, pero me gusta mucho, hay que irlo como saboreando, yo trataba de, sin querer comparar, pero de ver a Cantinflas en México, Aquino allá en Argentina, y bueno, al Chavo. No es una comparación, sencillamente, ¿hay alguna coincidencia? Yo no sé si puedo responder esa pregunta porque la verdad es que de Cantinflas sé todo muy superficial. O sea, lo sé a través de mis padres. Es como, creo que es otra generación. Pero no sé lo suficiente de Cantinflas como para hacer esa comparación, lo siento. Vale. Pero sí, Andrés, hay un capítulo en el libro escrito por Victoria Parra que sí habla un poco de la conexión que ella hace entre Cantinflas y el Chavo del Ocho, sobre todo en cómo fue recibido en Chile. Pero no me acuerdo muy bien porque fue hace bastante tiempo los detalles de ese libro, pero sí aparece esa conexión en el capítulo de Victoria Parra en Chile y el Chavo del Ocho.
Gracias, Erika. También nos comenta aquí mismo la parte social. Parece que es como que justamente la resonancia que tiene hasta la actualidad, de los 70s a la fecha, digamos 50 años después, ¿qué pasa con el Chavo? ¿Tiene vigencia? Erika. Erika menciona un poco eso en cuanto a cómo el Chavo tiene una audiencia en YouTube hoy, ¿no? Y hay como reinvenciones del Chavo, y el Chavo parte como ícono pop. Como dice Dulce María, las playeras de Don Ramón, como dice la Funko, los muñecos. Pero más allá de esos productos de consumo, una de las cosas que disparó la necesidad del libro es entrando a mi edificio en Nueva York y viendo que el portero del edificio estaba mirando el Chavo en su teléfono, y él es de Puerto Rico, ¿no? Y un poco la migración del Chavo y cómo el Chavo continúa. Uno le dice, Dulce María dijo, fue sin querer queriendo. Me parece que no hay un latinoamericano que uno le diga fue sin querer queriendo y no sepa a qué uno se está refiriendo. Y esas son esas resonancias, ¿no? Y que son a veces, o sea, hay momentos en la vida, o sea, yo consumí tanto Chavo cuando era chico, que hay momentos en mi vida donde veo al Chavo alrededor mío. Cuando algo pasa y el ridículo de la situación del Chavo se vuelve carne, ¿no? Y esto me parece que sigue generando ecos. Y es súper interesante. Cada vez que presentamos el libro en distintos contextos, acá en Estados Unidos presentamos el libro y la comunidad latinoamericana en Estados Unidos se empieza a mirar a los ojos diciendo, esto nos conecta. Sí. De una manera que los norteamericanos quizás no entienden de qué estamos hablando. Y también existe, por ejemplo, la comiquita del Chavo hoy en día, ¿no? Que es como una reinvención también del show original, pero en forma de comiquita. Entonces hay varias versiones y como dijo Dani, hay muchos episodios que a lo largo de los 30 años que fueron regrabados otra vez, ¿no? No solamente una vez, sino varias veces. Entonces cada vez que también se grabaron los nuevos episodios, pero con guiones de años pasados, anteriores, pues también existe como esa reinvención del Chavo del Ocho también cada vez que se presenta de nuevo. Gracias. Y si puedo agregar algo, ¿no? Si Por puedo favor. agregar, todos tenemos un Chavo en la familia, ¿no? Yo tengo un sobrino que, bueno, ya no es el más chico, pero tenía apenas 2 años o un poquito menos, no hablaba, pero ya veía a Kiko. Entonces cuando le reñían, lo regañaban, él iba a la pared y hacía el gesto de Kiko, como Kiko cuando llora en la serie, y nos quedábamos así sin palabras en la familia diciéndole, ¿quién le enseñó a este niño a reproducir esos patrones del Kiko que están muy contextualizados en la serie y que no tienen que ver con los contenidos que la familia preserva, que digas, uy, para ser buen ciudadano hay que hacer lo que Kiko hace en la pared y lamentarse y sollozar como él? Sin embargo, no estaba siendo un mal ciudadano, no estaba haciendo una práctica de bullying, no estaba acosando a nadie, porque el niño asocia con su capacidad que los sollozos son como los del Kiko. Él se identifica con Kiko y nadie se lo enseña. Yo creo que eso, visto en los dibujitos animados, ya venden los discos y ahora en la USB, los chicos lo ven. Entonces, ahí está la vigencia, por más que muchos podamos criticarle cosas a la producción, a la productora, al guión, está ahí y creo que va a seguir para rato. Las siguientes generaciones no se van a acordar de quién es Maradona, lo siento, Dani, pero sí van a seguir acordándose de quién es el Chavo. Incluso hasta para cruzar las fronteras hay anécdotas de gente a los que el Chavo les ha salvado la vida. Erika, aquí en el Facebook hay un comentario. El Chavo es uno de los programas más nefastos en la historia de televisión mexicana y creo que de América Latina. Supongo que ya ha habido más comentarios de estos, ¿no? Sí, de verdad que, y eso es una cosa que es también particular al Chavo, de verdad que hay muchas personas, incluso en Venezuela, que de verdad que piensan lo mismo que ese comentario. Yo, por ejemplo, no necesariamente opino eso sobre el Chavo como porque como dijo Dulce, que
bueno, no es, el televidente no es pasivo, ¿no? Tampoco. Y también depende mucho de cómo recibe el televidente la serie. Y yo creo que el todo contexto tiene mucho que ver, la persona, el televidente tiene mucho que ver con cómo se recibe. Y en Venezuela también. Y por eso me gusta esta idea de un público íntimo, porque es una relación, pero también una formación estética que permite estas diferentes relaciones que no son iguales. Y eso para mí, por eso es tan poderoso esa idea de un público íntimo de la cual habla mucho Lauren Berlant aquí en los Estados Unidos. Gracias. Dani, aquí mismo en el Facebook nos comentan, podríamos decir que en el aspecto emocional, nos deja algún aprendizaje. Yo creo que muchas veces el chavo nos deja incómodos. Y la incomodidad es un momento para aprender. O sea, yo creo que esa incomodidad, esa cosa de no sé bien qué sentir alrededor de esto. O sea, por un lado, el chavo continuamente busca manipular nuestras emociones, ¿no? Con la melodía, el momento. Este es el momento de la moralina, ¿viste? Básicamente uno puede escuchar al narrador en la cabeza diciendo, bueno, ahora nos va a decir la lección, ¿no? Y ese no es el momento de aprendizaje real. El momento de aprendizaje es el momento de incomodidad, donde el chavo, esta idea de qué nos estamos riendo. Nos estamos riendo del pobre, nos estamos riendo con el pobre, nos estamos riendo de una imagen de pobreza, nos estamos riendo... Y eso me parece un aprendizaje que es tanto emocional porque tiene que ver con examinarme a mí mismo, de saber por qué me estoy riendo. Pero también hay un aprendizaje emocional en cuanto a... Hay una imagen de escuela que me interesa a mí, que es la escuela que en un punto es bastante democrática. Es una escuela donde están todos, donde todos establecen relaciones, donde al maestro realmente le importa el bienestar de sus alumnos, donde los alumnos realmente se conocen y hay algo que hay para aprender. No, me parece que no es necesariamente, o sea, cuando digo que hay algo que aprender no quiere decir necesariamente que es la lección que el show intenta dar, ¿no? O sea, nuevamente, nuestra interacción con el show es diferente que lo que el show, la intención del show. Ahí hay que diferenciar. Gracias, Dulce. ¿Habrá algunos estereotipos en este show, en esta comedia? Hay montones y uno los busca, de verdad. Es que no estamos diciendo que no haya todos estos aspectos que no son tan aceptables, ¿no? Que sí hay bullying, por supuesto, ¿no? Y hay víctimas del bullying conocidas, pues todo el mundo le hace bullying al ñoño, ¿no? Y lo odian por ser rico, y lo odian por su aspecto físico, y todo el mundo se burla de él, ¿no? Pero también se burlan de la inocencia del chavo. El asunto es que también hay reveses, es a veces el chavo el que hace bullying, y es a veces ñoño el que toma la revancha, y eso son relaciones humanas. Quizá los clichés y los estereotipos emergen porque te ponen en pantalla lo que tú ves en la cotidianidad, y eso choca, ¿no? Entonces realmente no es nada más el lanzamiento de la televisión como si hubiera nadie enfrente de ella pensando. En realidad lo que provoca es ese efecto como de reacción, de choque. Cuando lo ves, por eso te incomoda. Si tú dices, no, esas prácticas pues hoy en día no deberían pasar, no deberían continuar, pues tú asumes una posición política frente al contenido, pero el contenido en sí mismo no cambia. Entonces hay también puede haber un ejercicio crítico de la ciudadanía utilizando esos mismos estereotipos. Gracias, Dani. Bueno, ahora por las condiciones de salud, pues no podemos estar con público físicamente. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota que hayan tenido cuando ustedes lo platican, digamos que de manera física e interactiva? He tenido bastantes experiencias diversas, ¿no? Como decía, presentándolo a veces en una audiencia más que todo norteamericana, no hay mucha resonancia. Y de hecho buscan establecer paralelismos que no existen. Por ejemplo, la pregunta ¿es como Plaza Sésamo? La pregunta es si este show es como Plaza Sésamo. Y en verdad Plaza Sésamo es completamente diferente. Plaza Sésamo tiene una intención pedagógica clara, y esta es una comedia, ¿no? Y no quiere decir que no enseña, pero es otra intención. Pero cuando lo presenta uno en Latinoamérica, lo que digo es esto.
la gente quiere ver más clips, quiere ver más, o sea, quiere volver a ver El Chavo con otros. Cuando uno está en una conferencia académica, que suele ser bastante seria y bastante formal, y uno presenta un clip del Chavo, genera risas, genera movimiento corporal, genera una reacción súper interesante de aparte de colectividad, de gente que es de distintos lugares de Latinoamérica, de distintas edades, ve ese clip del Chavo y hay como se establece como una conexión entre la audiencia. Eso me parece súper interesante. Gracias, Dani. Pues Erika, no sé si nos quisieras comentar igual alguna experiencia, alguna anécdota en torno a este trabajo. A ver, de verdad es que, bueno, creo que el que menciona a Dani, porque hemos presentado, como mencionó él, en varias ocasiones el trabajo del libro, y es interesante las personas que vienen, ¿no? A oír la plática. Algunas personas cada vez que, por ejemplo, dan los clips, que la gente se pone a reír y me parece comiquísimo, pero los norteamericanos, por ejemplo, muchas veces no reaccionan, se quedan como que, ¿qué? Porque primero que todo no entienden, o porque no tienen la misma resonancia de cuando uno veía pues el show cuando era niño, o se acuerda de ese clip en particular, y entonces de verdad que no tengo una anécdota específica, pero sí cosas como impresiones en generales de cómo es recibido en diferentes sitios y con diferentes personas. Gracias. Pues vamos a ir cerrando la charla. Si igual hubiera algún comentario, algo adicional que nos quieras agregar, Dulce, bienvenido. No, gracias. A agradecer la invitación de Erika y del Chavo por la genial idea. Yo sé que no sabíamos a dónde iba a parar. Creo que fue difícil para todos escribir un poco, reconocernos, desidentificarnos también y sobre todo convencer a un público tan exigente de que es posible trabajar académicamente con estos contenidos, que es necesario además para desmontar esos clichés, pues es necesario trabajar con ellos, aceptarlos, ponerle el ojo crítico, agradecer la enorme compañía que han sido Dani, Erika, sobre todo el apoyo para la producción de la publicación de la primera versión en inglés con Bloomsbury y ahora en América Latina con Claxo. Estamos súper apadrinados. Agradecemos a Nicolás Arata, si nos está escuchando, que lo queremos un montón, todo el trabajo que pudo hacer para que el texto llegue en español de manera libre, gratuita y, bueno, volver a convocar a estas geniales ideas que despiertan sin duda, no, pues a lo mejor el interés académico no, pero sí te dejan pensando un poquito más de qué pasa con otros productos culturales y si podemos, sobre todo, pues mirar de otra manera, ¿no? Aguzar la mirada de otra manera y bueno, agradecerlo, ver el trabajo está armado básicamente en una lógica rizomática, como decía Erika, se puede leer de múltiples formas, se puede trabajar, cada quien va a construir su propio Chavo, cada quien va a hacer su propia lectura y esperamos seguir escuchando más resonancias de este libro y pues darle la palabra a Dani o a Erika, que son los coordinadores de la obra, para cerrar. Gracias. Claro, Me pareció genial lo que dijiste, Dulce, espectacular. Dani. Sí, fue un placer, gracias por la invitación para presentar. Y esto invita a más obras, o sea, queremos que nos discutan, queremos que abran un libro sobre el Chapulín y queremos que escriban otros libros sobre otras cosas, porque la idea es, a ver, la cultura pop forma las subjetividades de nuestros chicos. A mí lo que me sorprende siempre es que la cultura pop casi no participa en la formación docente, como que pensamos que los docentes tienen que luchar contra la cultura pop, en vez de pensar junto con la cultura pop. Entonces esperamos que este tipo de libros nos invite a todos a pensar junto con la cultura pop. Bueno, igual para los tres, la siguiente pregunta es para los tres. ¿Hay algo en puerta? ¿Hay algún plan? ¿Sigue alguna otra obra, algún trabajo, algo que estén preparando así en equipo? Dulce está preparando un libro que va a salir, ya sale. Venga, Dulce. Gracias. Bueno, es nuestro libro juguete, se llama Resistencia, va a salir en unas cuantas semanas y es un libro juguete porque cada quien escribe sobre las cosas que quiere, se llama Resistencia, Lugares de la Memoria. Hay un capítulo de Dani justamente sobre autobiografía pop
que es un súper concepto que seguramente todavía va a dar para discutir más. Hay colaboraciones de 2 compañeros de la Universidad de los Llanos de Colombia, de Unillanos, sobre experiencias de mujeres en la guerrilla. Hay otro capítulo de mi compañera Laura Pinto, de la UAP, que escribe sobre la murga uruguaya. Tenemos un capítulo más sobre la artefactualidad tecnológica y los dispositivos y la TECNE, de José Carvajal. Otro texto muy interesante sobre las malas madres, es una discusión sobre las maternidades y mujeres que luchan en condiciones legales por su ejercicio a la maternidad. Y bueno, un texto que yo hago en la coordinación sobre el concepto de existir, existencia y experiencia, y contamos con el prólogo de Daniel Saúl. Es un pequeño libro juguete y vamos a seguir experimentando con las palabras y tratando de hacer invitaciones más amplias también para reincorporar a Nico Arata, a Erika, a Victoria, que ahora en esta ocasión no ha podido estar, pero definitivamente queremos continuar haciendo esto, tratar de problematizar desde educación, estudios culturales, giro afectivo, ¿no? La cultura pop, y van a ser cordialmente invitados. Gracias. La verdad es que ha sido muy grata la charla, y a mí me gusta porque el libro tiene una mirada muy amplia. Se puede mirar desde el currículum escolar, lo sociológico, lo afectivo, esta parte del que ustedes enfatizan de los rizomas, ¿no? Nosotros estamos celebrando 24 años de Feria del Libro aquí en Tehuacán, y justamente la intención era promover autores, libros, lecturas. Y yo creo que esto nos deja con un grato sabor, y queda abierto el espacio. Dani, Dulce, Erika, ese libro Juguetes, pues ojalá también se difunda aquí. Y si no fuera Juguetes, Dani, Erika, algún otro material, alguna investigación, algún proyecto, nosotros estamos abiertos. La Universidad Pedagógica, por vocación, es formadora de docentes. Entonces, todo lo que tenga que ver con leer, con lectura, con autores, es el espacio para ustedes. A nombre de la Universidad Pedagógica, de la Feria del Libro 2020, les agradecemos mucho y les invitamos a que no perdamos la comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, un gusto. Chao, gracias. Gracias, Chao. Dani, gracias, Dulce. Gracias, Erika. Buenas noches. Gracias. Un beso, chicos. Chao, chao.